Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Llegamos ahora sí a una jornada clave, a una jornada en la que la macro va a tener que decir y mucho en los mercados cuando se prepara para conocer las grandes referencias, con permiso por supuesto, de lo que va a ser sin lugar a dudas el colofón del día, ya con Europa dormida, con ese debate cara a cara de Biden, Trump, todo posicionado, todo sin en lo que va a tratar de ser una puesta en escena en el que no se salgan demasiado del tiesto lo que puede ser las posibles salidas, y en un momento en el que los demócratas miran y mucho cuál puede ser las salidas fuera del discurso escrito por parte de Biden. Por cierto, que en la próxima madrugada del jueves al viernes van a tener esa programación especial con ese debate emitido aquí en Negocios Televisión, ese cara a cara entre el demócrata que quiere revalidar su puesto frente a un Donald Trump que no ha dejado de ser peleón y que quiere y trata de volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Se retransmitirá en directo al frente José Antonio Binder y por supuesto ese equipo especial de Negocios Televisión que les acompañará justo dentro de las próximas 24 horas. Con permiso de esa gran referencia, los mercados aguardan, como decíamos, a la macro. Ahora sí vamos a conocer esos datos de PIB, antesala también del dato de inflación, ese PCE deflactor al consumo que llega este viernes y que sin lugar a dudas va a ser esa lectura del data que tanto espera la política monetaria y la Reserva Federal. Un Jerome Powell que todavía ve espacio y cada vez menos para los recortes de los tipos de interés. No así los mercados, porque ayer hemos visto ese segundo récord consecutivo del S&P 500 agarrado a las tecnológicas, subiendo el Nasdaq, también avances moderados el Dow, situándose en ese aferramiento a la tecnología, y en una jornada en la que hemos visto, por cierto, a Amazon superar los 2 billones de dólares entre esas mega capitalizadas del mercado americano. Pero por supuesto, si estamos pendientes de las grandes autoridades del mercado, hoy el protagonismo del mercado nos hace mirar y todo a las plazas asiáticas, tensión la que se vive en los principales índices y sobre todo al calor de lo que está pasando en ese mercado de divisas, en ese mercado del Forex, donde el yen está tocando mínimos de 38 años frente al dólar, y mientras las especulaciones de una inminente intervención son las que están alimentando al mercado en las últimas horas. Una debilidad de la divisa nipona que sin lugar a dudas llega en medio de esa fortaleza del dólar, mientras se enfría esa expectativa en relación a unos posibles recortes de tipos de interés, y que por supuesto también estamos viendo en ese intercambio entre el euro dólar, ese par que vigilamos desde aquí. Por supuesto, madrugada en la que el mercado de divisas, la política monetaria asientan ese protagonismo con todo lo que va a ser PIR de grandes catalizadores del mercado, y por supuesto con unas claves del día que se escriben, por cierto, en medio de lo que es esa última hora del día, lo que ha sido ese fracaso de intento de golpe de Estado en Bolivia, que ha sido el gran protagonista durante la madrugada y que a esta hora parece que llega la calma. De hecho, el presidente del país, Luis Arce, ha llegado ya ha tomado ahora posesión al comandante del ejército, José Sánchez, en la toma de posesión en el nuevo mando de las Fuerzas Armadas, y ha recibido el apoyo de la comunidad internacional como la Unión Europea, como la ONU y también la Confederación de Estados Americanos. Una Bolivia que parece de terminar en medio de ese susto, de ese intento de golpe de Estado militar, en medio de lo que sin lugar a dudas es un tablero internacional, un tablero de la diplomacia que sigue al rojo vivo, sobre todo si nos referimos a Oriente Medio, que también nos hace remitirnos a lo que han sido en las últimas horas esta madrugada con ese nuevo ataque del ejército israelí en el Líbano. Nuevo ataque en ese territorio en el norte de la frontera israelí, ese lugar de la milicia de Hezbollah, y que sin lugar a dudas significa e introduce un paso a más en ese calentamiento de lo que puede ser un conflicto inminente, y que es lo que más preocupa a la comunidad internacional, dado que sería pasar a ese escenario más delicado, porque ese conflicto hasta ahora concentrado en Gaza entre Israel y Hamás tras los atentados sorpresivos del 7 de octubre del movimiento de resistencia islamista apoyado por Irán, y ahora el principal foco está
en esa milicia de Hezbollah, que también cuenta con el gran respaldo de Irán, apoyo económico, apoyo armamentístico, y en un momento en el que el temor es realmente que Irán entre en juego en esta zona del mundo. Entre tanto, sigue el ministro israelí de Defensa de visita en Estados Unidos. Ha subrayado cómo su objetivo no es desatar una guerra, pero sí que tienen capacidad para devolver a esa zona del mundo a la edad del piedra. Tensión en torno a Oriente Medio, como también tensión mirando a lo que va a ser las negociaciones en el seno de la Unión Europea. Hemos llegado al jueves, lo hemos dicho, es ya este final de semana lo que va a ser, sin lugar a dudas, el gran momento en el que empiece la cantidad de informaciones candentes, cuenta atrás, por cierto, para los comicios en Francia, primera vuelta de esas elecciones en la Asamblea Nacional, y hoy cumbre, ahora sí, seria entre los líderes de la Unión Europea, por cierto, a la que no acude el español Pedro Sánchez, ya que ha suspendido su agenda por el fallecimiento de su suegro, el padre de Begoña, y va a enviar una representación. Los acuerdos prácticamente se han ido cerrando. La semana pasada veíamos esa cumbre de líderes informal, pero sin embargo, en las últimas horas, esta semana, se iba escribiendo ese acuerdo entre las principales familias, los populares, los socialdemócratas y los liberales, que le concederían un segundo mandato a Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, también esa presidencia en el Consejo para el portugués Costa, y por supuesto con la gran incógnita en el enfado de quien es la fuerza creciente y el papel de una Giorgia Meloni de Italia, que quiere más y con la que se tiene que negociar. Lo que se ha ido diciendo es que iría a parar en manos de los italianos una vicepresidencia, una cartera importante. Se irá dibujando este jueves y viernes esa cumbre entre los líderes europeos, pero sobre todo ahora mismo lo que hemos atendido, lo que prepara el camino, es el guiño que ha lanzado Ursula von der Leyen a Meloni en esa misiva, en esa carta a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y que es la última misiva antes precisamente de que se concreten esos asientos para los próximos 5 años al frente de las instituciones comunitarias. Ese guiño, por supuesto, va en materia de inmigración. Es un guiño en el que dice que tal vez, merezcan atención las estrategias innovadoras para gestionar la inmigración que han puesto sobre la mesa, decía en esa misiva von der Leyen, una quincena de países y que pasan por crear centros de migrantes en terceros países. Son palabras que podrían abrir la puerta a la negociación y que sin lugar a dudas sirven de antesala a ese encuentro, a ese cara a cara de los líderes en la jornada de este jueves. Y todo esto, por supuesto, mientras la Unión no deja de prestar atención y preocupación al conflicto en Ucrania y, por supuesto, lo que hace Rusia y sus grandes aliados. De lo último, la Unión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo de nuevas sanciones contra Bielorrusia, contra Alexander Lukashenko, el gran aliado de Putin. De hecho, fue su suelo el que permitió el inicio de la invasión en febrero de 2022. Y en este escenario, sin lugar a dudas, clave precisamente esas sanciones que ha introducido ese principio de acuerdo con el que los europeos han acercado posiciones en las últimas horas y que se han convertido en ese epicentro informativo. Todo esto, como decimos, en ese escenario de mercados en el que el SP500 ha marcado ese nuevo récord y en el que, por supuesto, hoy el protagonista en el mercado de divisas, en medio de la fortaleza del dólar, es el yen en su nivel más bajo en 38 años frente al dólar, y mientras se espera esa intervención. Todo ello en una jornada que, por supuesto, sirve de antesala para lo que va a ser la máxima tensión informativa para los mercados, para la diplomacia y, por supuesto, en los puntos calientes del mapa. Hoy, además, como decimos, esa cumbre, Europa disponiéndose a repartir los puestos para los próximos 5 años.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una actualidad del día que sin lugar a dudas pasa por lo que ha sido la máxima tensión vivida en Bolivia en las últimas horas después de haber rozado ese intento de golpe de Estado militar. Las Fuerzas Armadas bolivianas se han retirado del Palacio Presidencial en La Paz y uno de los generales ha sido arrestado después de que el presidente Luis Arce criticase ese intento de golpe contra el gobierno y pidiera el apoyo internacional. Este miércoles, unidades militares encabezadas por el general Juan José Zúñiga, que recientemente había sido despojado de su mando, se había reunido en la céntrica Plaza Murillo, sede del Palacio Presidencial, y el Congreso. El presidente Luis Arce ha llegado a lanzar ese llamamiento para que la sociedad defienda la democracia frente a los militares. Han irrumpido en la sede del gobierno boliviano y han amenazado con hacer caer al gobierno de Arce, mientras el militar prometía la liberación de los que ha presentado como presos políticos. Y finalmente, como les contamos, Zúñiga ha sido hace escasos horas ha sido destituido y detenido al ser señalado por el presidente como responsable. Bolivia y su presidente han recibido el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas, y después Arce ha tomado posesión del nuevo mando de las Fuerzas Armadas, entre ellos quien será ahora el comandante del ejército, José Sánchez, que ha ordenado a los militares que se encontraban sitiando la Plaza Murillo que retornen a sus unidades. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona golpista. Quiero agradecer al ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana que nos está acompañando, General Segarra, y desear éxito a los 3 nuevos comandantes de las 3 fuerzas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, para que hagan respetar no solamente la constitución política del Estado, sino el mando militar que corresponde. Ese mando militar, esa cadena de mando, no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido, y aquí los militares deben respetar nuestra constitución política del Estado. Les deseamos el mayor éxito y por supuesto seguiremos nosotros trabajando conjuntamente como lo hemos estado haciendo para que nuestras Fuerzas Armadas se dignifiquen y cada día se consigan unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo boliviano. Muchas gracias. Pero por supuesto también esta madrugada hemos estado pendientes de la tensión que se vive en Oriente Medio y que sigue elevando el temor a una escalada del conflicto más allá de Gaza, y con la mirada muy puesta en el norte de Israel, en el Líbano. Nuevo ataque del ejército israelí en el Líbano que se ha saldado con 19 víctimas mortales y un edificio de 2 plantas destruidos en la ciudad de Nabatie. El ataque aéreo israelí, el bombardeo, llega además en un momento de máxima tensión entre el ejército y la milicia de Hezbollah apoyada por Irán. Se eleva la tensión en la zona en torno a lo que sería un escenario bélico que podría involucrar a Irán, ese gran aliado y suministrador de armas del grupo chií libanés. La Agencia Estatal del Líbano ha confirmado el ataque esta madrugada, en un momento en el que el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha subrayado que más allá de Hamás en Gaza, su objetivo también es acabar con Hezbollah, ambas milicias que cuentan con el gran respaldo de Irán. La frontera en el norte de Israel emerge así como uno de los grandes puntos calientes del mapa, mientras esos milicianos cuentan con el apoyo económico y armamentístico de Teherán y elevan el temor a que se extienda el conflicto en Oriente Medio. El ministro de Defensa israelí sigue en Estados Unidos y ha dicho
que Tel Aviv no quiere una guerra con el Líbano, pero que tienen capacidad de devolverles a la edad de piedra. Más asuntos. Hoy estaba previsto en la agenda cita ya con la diplomacia, con los líderes de la Unión Europea, cumbre de líderes en la que, por cierto, no se va a encontrar el español Pedro Sánchez, que no acude porque ha fallecido su suegro y ha suspendido su agenda oficial. Pedro Sánchez, que va a enviar un representante en esta cita clave en los que se va a confirmar quienes van a dirigir los principales puestos en los próximos 5 años, aunque tal y como se han acordado por parte de las grandes familias populares, socialdemócratas y liberales, Ursula von der Leyen va a mantenerse para un segundo mandato al frente del Ejecutivo Comunitario. El ex primer ministro portugués, el socialista António Costa, como presidente del Consejo, y Josep Borrell, el hasta ahora máximo representante de la diplomacia comunitaria, da paso a la estona, a la liberal Kaja Kallas, como alta representante de la política exterior. La gran cuestión va a girar en torno a cómo satisfacer el descontento de Giorgia Meloni, y que sin lugar a dudas emerge como una de las figuras a las que se va a tener que tratar de compensar en esta cita, a la que, por cierto, según las informaciones, se le podría conceder a Roma, a Italia, una vicepresidencia, una cartera con gran responsabilidad para los próximos 5 años. Con todo, y mientras se dibuja esa nueva cúpula europea, importante como en esta cita, como les contamos, Pedro Sánchez no estará, pero sí asistiría el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y en la antesala de esta cita con la cumbre de los líderes europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a los líderes a los que le han lanzado un guiño a la italiana Giorgia Meloni. En la misiva, la que está a punto de iniciar su segundo mandato, dice que merecen atención las estrategias innovadoras para gestionar la inmigración, que han puesto sobre la mesa una quincena de países y que pasan por crear centros de migrantes en terceros países. Palabras con las que parece abrir la puerta a la negociación a través de esas letras, y en la que de alguna manera abre la mirada a la negociación en torno a esa controvertida medida de crear centros de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia, en Albania o Reino Unido con Ruanda, mientras se resuelven las solicitudes. Europa pendiente de esta cumbre en la que, por supuesto, los asientos de la cúpula va a ser clave, pero también, por supuesto, lo que gire en torno a la guerra en Ucrania. La Unión Europea, además, ha alcanzado este miércoles un principio de acuerdo sobre un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, el gran aliado de Rusia, de Vladimir Putin, sobre todo desde que comenzó la invasión en Ucrania en febrero de 2022. Un principio de acuerdo sobre un nuevo paquete de sanciones contra el gobierno de Lukashenko, con el fin de reforzar las restricciones impuestas contra Rusia por esa guerra y evitar que las eluda. Según informa la presidencia belga en X, en la red social, el principio de acuerdo se ha logrado en la reunión de embajadores de los países de los Estados miembros ante las instituciones europeas, un paquete que estaba ya bloqueado desde enero de 2023 y que dice fortalecerá las medidas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, incluida la lucha contra la elusión de las sanciones. En este escenario, por supuesto, clave lo que estamos viviendo en los mercados, en una jornada en la que está siendo protagonista el mercado asiático, con caídas que estamos viendo a esta hora en el índice Nikkei en Tokio del entorno del 0,93%, también en una jornada en la que el Hansen de Hong Kong está profundizando la caída más de un 2%, pero que el claro protagonismo llega en medio de las tensiones en el mercado
de divisas. El yen se ha hundido a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi 38 años, mientras los amplios diferenciales en los tipos de interés entre ambas economías a favor del dólar y que fortalece al billete verde continúa golpeando a la divisa nipona y mantiene a los operadores en alerta ante cualquier señal de intervención para impulsar el valor del yen. El dólar estadounidense ha subido hasta 160,82, su nivel más fuerte desde diciembre de 1986. También el euro ha subido a un máximo de 32 años frente al yen. El máximo responsable de la diplomacia cambiaria, Kanda, de Japón, ha advertido nuevamente sobre movimientos cambiarios excesivos. Hay que señalar como los bajos tipos de interés en Japón, en comparación con los de Estados Unidos, son los que están detrás de ese varapalo a la divisa nipona. Mientras que Japón ha elevado los tipos de interés entre el 0 y 0,1%, los de Estados Unidos se sitúan entre el 5,25 y 5,5%, por lo que los inversores acuden más a los activos en dólares para obtener mayores rendimientos. Y todo esto, por supuesto, en un momento en el que seguimos muy pendientes de lo que está pasando en los mercados. Ayer Wall Street cerraba con avances que llevaban de nuevo al S&P 500 a marcar un nuevo máximo, subidas moderadas, lo hacían cerrar en los 5.477 puntos y en una jornada en la que veíamos también un avance algo más sólido en el caso del S&P o el Nasdaq. Jornada en la que las grandes tecnológicas, en la que la tecnología volvía a ser responsable del tirón y en la que de hecho veíamos como el Nasdaq avanzaba y está a punto de despedir el semestre con una ganancia que roza el 19%. El valor de mercado protagonista en la jornada de ayer era, sin lugar a dudas, esa tecnología que ha vuelto a impulsar a esos índices. Y el Dow Jones, que es el que se mueve contracorriente con respecto al S&P y el Nasdaq, ayer también subía de manera moderada y se apoyaba en el 4% que se anotaba Amazon, el de mejor desempeño en el índice, subida que permitía al gigante del comercio electrónico superar los 2 billones de dólares en capitalización de mercado en intradía. La empresa se une así a otros megacapitalizados como Nvidia, Apple y Microsoft. Las acciones de Amazon han subido ya un 27,5% en lo que va de año. Y mirando a los protagonistas con nombre propio en el mercado americano, hemos conocido como el fabricante de chips, ese sector clave y en vigilancia, Micron Technology ha batido estimaciones de ingresos en el tercer trimestre, impulsado por el aumento de la demanda de sus chips de memoria, por ese auge de la inteligencia artificial y por esos mejores precios con respecto a otros mercados. Con todo, se ha dejado un 6% del mercado after hours tras acumular una subida del 13% en la tasa mensual. La compañía, recordemos, ya advirtió en marzo que todo el suministro de chips HBM estaba agotado para este 2024, mientras que la mayor parte de la producción de 2025 ya había sido asignada. Y cambiando totalmente de sector, Levi's ha caído un 10% en el momento de las operaciones extendidas con el mercado cerrado, es el mercado after hours, tras presentar resultados con doble lectura, decepcionan las ventas. Y sin embargo cumple con estimaciones de beneficios al tiempo que mantiene las guías en beneficios e ingresos. Levi's, que obtenía unos beneficios mejores de lo esperado, ya que las ventas directas a los consumidores y la reducción de costes ha ayudado a ese balance. La empresa eleva el dividendo un 8% hasta 13 céntimos por acción, su primer incremento en 6 trimestres. Y por supuesto los mercados hoy, que van a estar pendientes sin lugar a dudas de las referencias macroeconómicas del día, van a tener su gran punto de atención ya con el mercado cerrado, mirando precisamente a ese cara a cara, el primero de los dos debates que van a mantener Donald Trump, candidato republicano, aspirante a volver al despacho Oval en la Casa Blanca, y un Joe Biden que llega después de haberse retirado, como suele ser habitual y tradicional, a preparar
en los últimos días este combate que va a enfrentarles, que se va a retransmitir y que, por cierto, importante, aquí en Negocios Televisión se va a retransmitir programación en directo, programación especial con José Antonio Binder a la cabeza y que, sin lugar a dudas, puede ser determinante cuando parece que las posiciones están bastante encontradas, una posición difícil todavía de saber hacia dónde se va a decantar ese voto estadounidense y que esta noche va a convertirse en el epicentro informativo. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.